Bienvenidos a la segunda clase práctica de Python. En esta clase estaremos viendo los módulos, los pequeños fragmentos de código agrupado en un archivo que podemos ejecutar directo de la consola de Python. Este tipo de archivos es igual de válido que la ejecución en consola directo en el idle de Python. ¿Qué se diferencia de la ejecución de consola? Que en consola nosotros iremos editando código por código. En algún momento dado, al cerrar la consola, este código desaparecerá. Pero al utilizar un archivo del .py, tendremos el código de Python agrupado en un solo lugar, que podemos utilizar la cantidad de veces que nosotros querramos. Para poder utilizar este tipo de archivos, es necesario guardar todo el código que realicemos con una extensión .py en cualquier editor de texto plano. Cabe resaltar que un editor de texto plano es Notepad++, Breaks, bloc de notas, el que nosotros querramos. Para poder utilizar estos tipos de datos almacenados en archivos, tendremos que contar con la caracterización UTF-8. En mi caso particular no cuento con esa caracterización por el tipo de trabajo que realizo, pero Python estará interpretando igual nuestro código si no definimos. Para la definición siempre utilizaremos una nomenclatura al comienzo, que es coding UTF-8, que es la caracterización normal de las máquinas. Para poder utilizar Python y los módulos .py, inicializamos Python en la forma idle. Tenemos la ventana normal con la que solemos trabajar y agregar código. Veremos las operaciones. Realizaremos las operaciones matemáticas. Como verán, yo ya tengo prácticamente abiertos los temas que estaremos tocando, pero será revisar el código para entender qué hace y después poder replicar este efecto dentro del intérprete de Python. Lo primero que realizaremos serán operaciones numéricas, en donde tenemos 4 variables definidas, 2 enteras y 2 con punto flotante o decimal. Como pueden ver, tenemos los comentarios que indican qué acciones se estarán ejecutando. En este caso realizaremos sumas, restas, multiplicaciones entre las variables. También estaremos realizando la exponencial o la exposición. También estaremos realizando cálculos exponenciales o potencia de un número elevado a la n potencia, como se suele decir en matemática, entre otras operaciones como la división y el resto. Como había mencionado, es importante guardar el archivo con la extensión .py. A modo particular, utilizo Notepad++ para poder tener este archivo de ejecución. Voy a este archivo, guardar como, y en tipo busco el que diga Python File, que tiene la opción o tiene la extensión .py o .pyw. A modo de comentario, existen todavía versiones anteriores de Python, la más actual es la 3.5, pero entre las versiones 3.5 y las anteriores hay grandes cambios en la utilización de código. Por ejemplo, en la versión 2.7.5 permite una impresión sin el uso de paréntesis. En la versión 3.5 no permite este tipo de opciones. En el caso que necesitemos realizar una impresión y estamos utilizando una versión superior o igual a la 3.5, se utilizan paréntesis para identificar la línea que queramos imprimir. Python File, le damos guardar. Como ya tengo este archivo, no hace falta que yo guarde. Volvemos a cargar, vamos a nuestro programa Python, vamos a File, Open. En mi caso está guardado en el escritorio. Voy a la carpeta Python, cargo el archivo haciendo clic, abrir, y me aparece otra ventana con el código que tengo en mi editor de texto plano. Es
el mismo código pero reflejado a través de una ventana de Python. Si quiero ver el resultado voy a run module y me trae el cálculo que yo indiqué, que son sumas, multiplicaciones, restas, divisiones, resto. Esta es la forma de utilización de operadores matemáticos dentro de Python. También tenemos operaciones con valores booleanos. ¿Qué son los valores booleanos? Falso, verdadero, verdadero, falso, dependiendo de lo que nosotros estemos agregando. Para abrir vamos a traer File, Open, operadores booleanos. Como había mencionado, tenemos valores falso, verdadero que expresado en programación también pueden ser entre 1 y 0. A modo de comentario, en la materia de sistemas digitales, sabemos que los números 1 y 0 son compuertas lógicas, valores lógicos que nos indican qué se va a realizar y en qué momento se van a realizar. Lo mismo aplica a la programación, en donde 1 es equivalente a verdadero y 0 es equivalente a falso. En este caso tenemos una serie de argumentos que nos permiten imprimir valores en pantalla con datos. Vamos a run module. Y dependiendo de las condiciones que tenemos, vemos que la impresión en pantalla es el mensaje que nosotros agregamos. En las variables AT tenemos almacenadas las opciones verdaderas, en las variables AF las opciones falsas. Entonces tenemos el mensaje en pantalla dependiendo de lo que nosotros querramos. Otra forma de utilización de Python son los números relacionales o las comparaciones con números relacionales. Como su nombre lo dice, existe una relación. Para poder ver el código, en mi caso particular, voy a la carpeta Python, operadores relacionales, más, en donde mezclamos números enteros con valores alfanuméricos o valores de lista. En el caso de los valores relacionales, nos devuelve valores que son verdaderos o falsos dependiendo de la asignación que hagamos. Vamos a abrir el archivo, Open, operadores relacionales, vemos el tipo de dependencia, hacemos run module y nos devuelve el valor que asignamos, el valor lógico que nosotros estamos asignando dentro de esas relaciones. También tenemos las condicionales, que si bien habíamos visto en el módulo anterior, estaremos profundizando otras definiciones. Para poder ver la condicional, vamos hasta File, Open, las comparaciones, y al igual que en el pseudocódigo, para diferenciar una condicional se utiliza la palabra reservada if. Si no, la operación si no o la opción si no, que es la segunda opción por descarte o la que continúa después de que no se cumpla la primera condición, se expresa con la palabra reservada else, seguida de 2 puntos y el mensaje que nosotros querramos comparar. En este caso estamos pasando 2 variables y dependiendo de lo que nosotros querramos hacer con las variables, nos retornará un resultado. En este caso son una serie de comparaciones. Damos run module y nos trae la comparación que nosotros designamos en el código. Vemos cómo está constituido nuestro código.
y vemos el resultado en pantalla. Por último tenemos el ciclo de comparación while, que como bien sabemos es una forma de repetición y lanzará un mensaje o varios valores dependiendo de la necesidad que presentemos. Este es el ejemplo del uso en bucle del ciclo while en Notepad++, que posteriormente estaremos ejecutando en Python. Cabe resaltar que en while dentro de Python se utiliza la palabra reservada break para hacer un corte. Ejecutamos, file open, while, abrimos, vemos el mismo código, damos run module y nos presenta el resultado en pantalla. En este caso aparece un error por no tener definido el módulo raw input, pero por una cuestión de compatibilidad no se encuentra instalada o no se encuentra referenciada en esta máquina. El resto de los resultados sí es posible visualizar porque son resultados en línea, resultados que se expresan en el momento de la ejecución del código. Hemos llegado al final de nuestra segunda clase, espero y les haya servido. Muchas gracias.